Caso real, la boda del niño fantasma. Paloma Uribe, 1883, Veracruz. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real, la boda del niño fantasma. Paloma Uribe, 1883, Veracruz. Capítulo 1. La aparición en el banquete. En el puerto de Veracruz, en el año de 1883, una boda que debía celebrar el inicio de una nueva vida, se convirtió en el escenario de una revelación sobrenatural que expondría uno de los secretos más oscuros que una familia podía guardar. Durante la recepción nupcial, en medio de la música y las risas, un niño pequeño apareció entre las mesas, corriendo con la inocencia característica de la infancia, pero con un mensaje que helaría la sangre de todos los presentes. Esta es la historia de Paloma Uribe, una joven obligada a casarse con el hombre que había asesinado a su hijo, un crimen que había sido cuidadosamente ocultado por una familia desesperada por mantener su reputación intacta. Es la historia de cómo un niño muerto regresó, aunque fuera por un instante, para intentar salvar a su madre de un destino peor que la muerte. Y es la historia de una injusticia tan terrible que incluso después de que la verdad fuera revelada, el culpable nunca enfrentó las consecuencias de sus actos. Para comprender la tragedia que se desarrolló en aquella tarde de junio en Veracruz, debemos primero conocer el mundo en que vivía Paloma, un mundo donde el honor familiar valía más que la justicia, donde los secretos se guardaban a cualquier costo, y donde una mujer joven podía ser sacrificada en el altar de la respetabilidad social sin que nadie moviera un dedo para salvarla. Capítulo 2. Veracruz en la época del Porfiriato temprano. El año de 1883 marcaba los primeros años del largo mandato de Porfirio Díaz sobre México, una época que sería recordada tanto por su modernización acelerada como por sus profundas injusticias sociales. Veracruz, el principal puerto del Golfo de México, era una ciudad de contrastes violentos, donde el comercio internacional había creado una clase mercantil próspera que vivía rodeada de lujos europeos, mientras que la mayoría de la población sobrevivía en la pobreza. El puerto bullía con actividad constante. Los barcos llegaban desde España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, trayendo mercancías exóticas y llevándose los productos mexicanos: café, vainilla, tabaco, plata. El aire siempre olía a sal, a pescado, a especias de lugares distantes. Las calles estaban llenas de marineros extranjeros, comerciantes locales, trabajadores del muelle, vendedores ambulantes y toda la fauna humana que naturalmente se congregaba en un puerto importante. La arquitectura de Veracruz reflejaba su naturaleza cosmopolita. Había edificios coloniales españoles de gruesas paredes blancas, diseñadas para resistir el calor húmedo y los ocasionales huracanes. Había también construcciones más recientes de estilo francés, con balcones de hierro forjado y ventanas altas. El zócalo central, con sus portales característicos, era el corazón social de la ciudad, donde las familias respetables paseaban por las tardes y los músicos tocaban sones jarochos. Pero detrás de esta fachada de prosperidad y modernidad, Veracruz guardaba oscuros secretos.
Era una ciudad de fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales que mataban a cientos cada año. Era una ciudad donde la esclavitud había sido abolida oficialmente décadas atrás, pero donde persistían sistemas de peonaje que eran esclavitud con otro nombre. Era una ciudad donde las familias poderosas controlaban no solo el comercio, sino también la justicia, la política y las vidas de aquellos que dependían de ellas. Para las mujeres de Veracruz, especialmente las de familias respetables, la vida estaba severamente circunscrita por las expectativas sociales. Una joven debía ser virgen hasta el matrimonio, obediente a su padre y luego a su esposo, devota en su fe católica y dedicada completamente al hogar y la familia. Cualquier desviación de estas normas resultaba en escándalo, deshonra y a menudo en un ostracismo social que podía destruir no solo a la mujer involucrada, sino a toda su familia. Y cuando una desviación ocurría, cuando una joven quedaba embarazada fuera del matrimonio, las familias tenían básicamente dos opciones: forzar un matrimonio rápido con el padre del bebé, si era posible, o esconder el embarazo y el nacimiento, generalmente enviando a la joven a vivir con parientes en algún pueblo remoto hasta que la criatura naciera y pudiera ser entregada discretamente a un orfanato o a una familia dispuesta a criarla. Lo que casi nunca sucedía era que la verdad se admitiera públicamente, que la joven madre soltera y su hijo fueran aceptados abiertamente por la familia y la sociedad. El costo social era simplemente demasiado alto. En este mundo de apariencias cuidadosamente mantenidas y secretos profundamente guardados, vivía Paloma Uribe, una joven que estaba a punto de descubrir que algunos secretos son demasiado terribles para permanecer enterrados, y que a veces los muertos mismos se rebelan contra la injusticia. Capítulo 3. La juventud de Paloma. Paloma Uribe había nacido en el año de 1865 en el seno de una familia de comerciantes textiles de Veracruz. Su padre, don Aurelio Uribe, poseía una de las tiendas más grandes del puerto, donde vendía telas importadas de Europa a las familias adineradas de la región. Su madre, doña Mercedes, era una mujer de origen español que nunca había trabajado un solo día en su vida y que se dedicaba completamente a mantener las apariencias sociales apropiadas para una familia de su posición. Paloma era la segunda de 3 hijas. Había crecido en una casa cómoda cerca del centro de Veracruz, con vistas al mar desde las ventanas del segundo piso. Había recibido la educación típica de las jóvenes de su clase: lectura, escritura, aritmética básica, catecismo religioso, bordado, piano y las habilidades domésticas necesarias para administrar un hogar próspero. Era una joven de apariencia agradable, con ojos oscuros heredados de su padre y cabello negro que caía en ondas naturales. Tenía una personalidad suave, casi tímida, que sus padres consideraban apropiada para una señorita bien educada. No era rebelde como algunas jóvenes de su generación que comenzaban a cuestionar las restricciones impuestas sobre las mujeres. Era obediente, devota y aparentemente contenta con el destino que la sociedad había trazado para ella. Pero esta apariencia de conformidad ocultaba un espíritu más complejo. Paloma era inteligente y observadora, aunque había aprendido temprano que era mejor no expresar opiniones demasiado fuertes. Leía vorazmente cuando podía conseguir libros, incluyendo novelas románticas francesas que su madre habría considerado inapropiadas si hubiera sabido de su existencia. Soñaba con viajar, con ver el mundo más allá de Veracruz, con una vida más amplia y libre que la que se esperaba de ella. Cuando Paloma tenía 14 años, conoció a Fernando Maldonado, el hijo de un socio comercial de su padre. Fernando tenía 23 años, era apuesto de una manera convencional,
y poseía el tipo de encanto superficial que impresionaba a las jóvenes inexpertas. Don Aurelio veía en Fernando un excelente partido para su hija. La familia Maldonado era rica y bien conectada. Un matrimonio entre las dos familias consolidaría sus intereses comerciales. Comenzó a invitar a Fernando a cenar regularmente, creando oportunidades para que el joven y Paloma se conocieran. El cortejo, si puede llamarse así, fue breve y formal. Fernando visitaba la casa Uribe 2 veces por semana, siempre bajo la supervisión de doña Mercedes o de alguna tía que actuaba como carabina. Hablaba con Paloma sobre temas superficiales, le traía pequeños regalos apropiados y se comportaba con la corrección esperada de un caballero. Pero lo que la familia Uribe no sabía era que Fernando también había encontrado maneras de ver a Paloma en privado. Había sobornado a una de las sirvientas de la casa para que le permitiera entrar por una puerta lateral cuando los padres de Paloma estaban fuera. Había convencido a Paloma de encontrarse con él en secreto, alimentando sus sueños románticos con promesas de amor eterno y matrimonio inminente. Paloma, apenas una adolescente de 15 años, sin experiencia del mundo y criada en un ambiente que no le había dado ninguna educación sobre la sexualidad o las relaciones entre hombres y mujeres, cayó completamente bajo el hechizo de Fernando. Creía cada palabra que él decía. Creía que el amor que sentía era correspondido. Creía que sus encuentros secretos eran el preludio romántico a un matrimonio feliz. No entendía que Fernando la estaba manipulando deliberadamente, que sus promesas eran mentiras diseñadas para obtener lo que quería. No entendía que un hombre de 23 años que seducía a una niña de 15 estaba cometiendo no un acto de amor, sino un acto de depredación. Y cuando Paloma descubrió que estaba embarazada, su mundo se derrumbó completamente. Capítulo 4. El secreto y el exilio. Paloma notó por primera vez que algo estaba mal cuando dejó de tener su menstruación. Inicialmente no entendía el significado de esto. Su madre nunca le había explicado los procesos reproductivos del cuerpo femenino. Pero cuando las náuseas comenzaron, cuando su cuerpo empezó a cambiar de maneras sutiles pero innegables, el terror comenzó a apoderarse de ella. Finalmente, desesperada y asustada, le confió a su hermana mayor, Catalina, lo que había estado sucediendo. Catalina, aunque solo unos pocos años mayor que Paloma, estaba casada y comprendía las implicaciones inmediatamente. «Estás embarazada», le dijo Catalina con una mezcla de horror y lástima. «Paloma, ¿qué has hecho?». Paloma lloró en los brazos de su hermana, contándole todo, los encuentros secretos con Fernando, las promesas que él había hecho, su creencia de que pronto se casarían y que todo estaría bien. Catalina sabía que tenían que informar a los padres. No había manera de ocultar un embarazo indefinidamente, y entre más pronto se resolviera la situación, mejor. La confrontación con don Aurelio y doña Mercedes fue devastadora. Paloma nunca olvidaría la expresión en el rostro de su padre. No solo decepción o enojo, sino una furia fría y terrible que era peor que cualquier grito. Su madre simplemente lloraba, murmurando una y otra vez sobre la vergüenza, sobre cómo podrían enfrentar a sus amistades, sobre el deshonor que Paloma había traído sobre la familia. «¿Quién es el padre?», exigió saber don Aurelio. Paloma, ingenuamente, creyó que decir la verdad arreglaría todo. «Es Fernando Maldonado», dijo entre sollozos. «Pero padre, no se preocupe, Fernando me ama, nos casaremos, él me lo ha prometido». Don Aurelio fue inmediatamente a confrontar a Fernando, pero cuando llegó a la casa de los Maldonado y presentó la situación, se encontró con una negación rotunda. Fernando, con la desfachatez de un mentiroso consumado, juró que nunca había tocado a Paloma de manera inapropiada.
Sugirió que la joven estaba mintiendo o que había estado con otro hombre y ahora intentaba culparlo a él. Su padre, don Rodrigo Maldonado, apoyó completamente a su hijo y amenazó a don Aurelio con demandas por difamación si continuaba haciendo tales acusaciones. Don Aurelio regresó a casa furioso y humillado. Sin evidencia concreta, sin testigos, solo tenía la palabra de su hija contra la de Fernando. Y en una confrontación entre una joven soltera embarazada y un hombre de familia respetable, la sociedad siempre creería al hombre. «Has arruinado esta familia», le dijo don Aurelio a Paloma con voz helada. «Has destruido nuestra reputación con tu comportamiento deshonroso y ahora pagarás las consecuencias». El plan que don Aurelio y doña Mercedes elaboraron era simple y brutal. Paloma sería enviada lejos de Veracruz inmediatamente. Irían a la casa de una tía lejana en un pueblo pequeño en el interior del estado, donde nadie conocía a la familia Uribe. Allí permanecería durante el embarazo. El bebé nacería en secreto y sería entregado discretamente a un orfanato o a una familia campesina que quisiera adoptarlo. Luego Paloma regresaría a Veracruz y la familia fingiría que había estado visitando parientes enfermos. Paloma suplicó que le permitieran quedarse, que le permitieran tener a su bebé, que le permitieran criarlo, aunque fuera en secreto. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. «El bebé es evidencia de tu pecado», dijo doña Mercedes con amargura. «Cada vez que lo vieras, recordarías tu vergüenza, y nosotros recordaríamos el deshonor que trajiste sobre esta casa. No, el bebé será entregado. Es la única manera». Y así, a los 15 años de edad, embarazada y aterrorizada, Paloma fue enviada al exilio. La familia anunció que había ido a cuidar a una tía enferma en el campo. Los vecinos y conocidos aceptaron la historia sin cuestionarla. Era común que las jóvenes ayudaran con parientes enfermos. Paloma pasó los siguientes 6 meses en un pequeño pueblo llamado San Rafael, viviendo con su tía Josefa, una viuda amargada que la trataba más como una sirvienta que como una sobrina. El embarazo fue difícil. Paloma estaba físicamente débil, emocionalmente destrozada y completamente sola excepto por una tía que le recordaba constantemente lo mucho que su error había complicado las vidas de todos. Pero a medida que el bebé crecía dentro de ella, Paloma comenzó a sentir algo inesperado: amor. Amor por esta pequeña vida que llevaba, amor que crecía día a día hasta convertirse en la única cosa que le daba esperanza. «No te entregaré», le susurraba a su vientre en la oscuridad de la noche. «No importa lo que digan, encontraré una manera de quedarme contigo». Pero Paloma no entendía cuán lejos llegaría su familia para proteger su secreto. No imaginaba que el bebé que crecía dentro de ella estaba condenado antes incluso de nacer. Capítulo 5. El nacimiento y el niño perdido. El bebé de Paloma nació en una noche de tormenta en febrero de 1881. Fue un parto difícil, atendido solo por su tía Josefa y por una partera del pueblo que había sido pagada generosamente para mantener silencio sobre lo que estaba ayudando. Era un niño, pequeño pero saludable, con un llanto fuerte que llenó la habitación en el momento de su nacimiento. Paloma, exhausta del parto, pero llena de una alegría feroz, lo sostuvo contra su pecho por primera vez y supo con absoluta certeza que haría cualquier cosa para protegerlo. «Se llama Gabriel», dijo Paloma nombrando al bebé en honor al arcángel. «Gabriel Uribe». Su tía Josefa frunció el ceño. «No deberías nombrarlo, solo hará más difícil entregarlo». «No lo voy a entregar», insistió Paloma con una determinación que sorprendió a ambas mujeres. «Es mi hijo, me quedaré aquí en San Rafael si es necesario. Encontraré trabajo, encontraré una manera de criarlo». Pero Josefa sabía que don Aurelio nunca permitiría tal cosa.
Ya había enviado una carta informándole del nacimiento. Pronto vendría a llevarse al bebé. Durante 2 semanas preciosas, Paloma fue madre. Amamantó a Gabriel, lo meció cuando lloraba, le cantó canciones de cuna, memorizó cada detalle de su pequeño rostro. Fueron las 2 semanas más felices de su corta vida, a pesar de saber que no podían durar. Don Aurelio llegó al final de esas 2 semanas, acompañado de doña Mercedes. Traían con ellos a una pareja campesina de un pueblo aún más remoto, gente pobre a quien habían pagado una suma considerable para que tomaran al bebé y lo criaran como propio. La pareja nunca revelaría los orígenes del niño, y los Uribe nunca buscarían contactarlo. «Es hora», le dijo don Aurelio a su hija con una firmeza que no admitía discusión. Paloma se negó. Se encerró en su habitación con Gabriel, suplicando a través de la puerta cerrada que le permitieran quedarse con su hijo. Lloró y gritó y amenazó con huir con el bebé si intentaban quitárselo, pero al final no tuvo opción. Su padre forzó la puerta. Doña Mercedes arrancó físicamente a Gabriel de los brazos de Paloma mientras ella luchaba y gritaba. El bebé, asustado por la violencia repentina, lloraba sin parar. Paloma nunca olvidaría ese momento. Las manos de su madre arrancando a su hijo de sus brazos, el llanto de Gabriel alejándose mientras era llevado, la sensación de que algo fundamental dentro de ella se había roto de manera irreparable. Intentó seguirlos, pero su padre la sostuvo firmemente. «Ya es suficiente», dijo don Aurelio. «El bebé se ha ido. Tendrá una buena vida con gente que puede criarlo apropiadamente. Tú regresarás a Veracruz, reanudarás tu vida normal y nunca volveremos a hablar de esto. ¿Me entiendes?» Paloma no respondió. No podía hablar. Estaba en shock, su cuerpo entero temblando, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lo que ninguno de ellos sabía era que Fernando Maldonado había estado siguiendo la situación de cerca. Había sobornado a un sirviente de la casa Uribe para que lo mantuviera informado. Sabía sobre el bebé. Sabía dónde había sido llevado. Y Fernando tenía sus propias razones para no querer que ese bebé existiera. Razones que llevarían a una tragedia aún mayor de la que ya había ocurrido. Capítulo 6. La muerte del niño. Gabriel vivió con la pareja campesina, los Ramírez, durante casi 2 años. Eran gente buena que lo trataban con amabilidad, aunque el niño no era realmente suyo. El dinero que los Uribe les habían pagado había mejorado significativamente sus vidas, permitiéndoles comprar más tierra y ganado. El niño crecía saludable y feliz. Comenzaba a caminar, a decir sus primeras palabras. La señora Ramírez, aunque sabía que eventualmente tendría que decirle la verdad sobre sus orígenes, lo amaba como si fuera su propio hijo. Pero Fernando Maldonado veía al niño como una amenaza. Mientras Gabriel viviera, existía evidencia de lo que Fernando había hecho. Cuando el niño creciera, podría haber un parecido familiar innegable. Podría haber preguntas. Y Fernando estaba ahora cortejando a otra joven de una familia aún más rica y prominente que los Uribe. No podía permitir que ningún escándalo arruinara sus perspectivas. Fernando comenzó a hacer visitas ocasionales al pueblo donde vivían los Ramírez, siempre con alguna excusa de negocios. Observaba la casa, estudiaba las rutinas de la familia, esperaba su oportunidad. Llegó en abril de 1881, cuando Gabriel tenía apenas 2 años y 2 meses de edad. Los Ramírez habían ido al mercado del pueblo, dejando al niño brevemente bajo el cuidado de una vecina anciana. Fernando apareció, presentándose como un pariente de la familia que había venido a recoger al niño para una visita sorpresa. La vecina, confiada y sin razón para sospechar, entregó a Gabriel. El niño, demasiado pequeño para entender el peligro, fue con Fernando sin resistirse.
Lo que sucedió exactamente después nunca se supo con certeza. Fernando más tarde contaría una historia sobre un accidente terrible, pero aquellos que lo conocían bien, aquellos que eventualmente descubrirían la verdad, sabían que fue asesinato. Fernando llevó al niño a un área boscosa cerca de un río. Allí, por métodos que solo él conocía, terminó con la vida de Gabriel. Pudo haber sido ahogamiento, pudo haber sido asfixia, pudo haber sido un golpe en la cabeza hecho parecer como una caída accidental. Cuando regresó al pueblo, llevando el cuerpo pequeño e inmóvil de Gabriel, Fernando actuó el papel del rescatador desesperado que había llegado demasiado tarde. ¡Ayuda! El niño se cayó al río. Intenté salvarlo, pero... Fernando simuló sollozos, mostrando el cuerpo mojado del niño a las personas que se reunían. Los Ramírez, que habían regresado del mercado, estaban destrozados. La señora Ramírez tomó el cuerpo de Gabriel en sus brazos, meciéndolo y llorando como si fuera su propio hijo biológico. El pueblo aceptó la versión de Fernando de los eventos sin cuestionarla. Era un accidente terrible, pero los accidentes sucedían, especialmente con niños pequeños cerca del agua. Fernando incluso pagó generosamente por el funeral del niño, un gesto que todos interpretaron como extraordinaria caridad de un extraño que había intentado salvar al niño. Gabriel fue enterrado en el pequeño cementerio del pueblo, en una tumba sin nombre, más allá de una simple cruz de madera. Nadie en Veracruz, excepto Fernando, sabía que había muerto. Los Ramírez, sin querer causar problemas para la familia Uribe, y tal vez sintiendo que habían fallado en su deber de cuidar al niño, nunca informaron la muerte a don Aurelio. Simplemente continuaron viviendo su vida, llevando el peso del dolor y la culpa. Y Fernando regresó a Veracruz, satisfecho de que había eliminado la única evidencia de su crimen contra Paloma. Nunca esperó que el niño regresara. Nunca imaginó que los muertos a veces se niegan a permanecer silenciosos. Capítulo 7. El regreso de Paloma y el cortejo renovado. Paloma regresó a Veracruz un mes después de que Gabriel le fuera arrebatado. Era una joven completamente diferente a la que había partido. El espíritu suave y obediente había sido reemplazado por algo más frío y más oscuro. Había una distancia en sus ojos, una ausencia que su familia notó pero eligió ignorar. Con el tiempo sanará, se decía doña Mercedes a sí misma. Las mujeres son resilientes, olvidará. Pero Paloma no olvidó. Cada noche soñaba con Gabriel, con el peso de su pequeño cuerpo en sus brazos, con su llanto alejándose cuando fue arrancado de ella. Durante el día se movía por la casa como un autómata, cumpliendo con sus deberes pero sin vida real detrás de sus acciones. Su familia, deseosa de normalizar la situación lo más rápidamente posible, comenzó a presionarla para que reanudara su vida social. La obligaban a asistir a misas, a reuniones sociales, a bailes. Paloma obedecía sin protestar, pero tampoco participaba realmente. Simplemente estaba presente físicamente mientras su mente y su corazón permanecían en otro lugar. Fue durante este período que Fernando Maldonado volvió a aparecer en la vida de Paloma. Su compromiso con la otra joven que había estado cortejando se había roto por razones que nadie en Veracruz conocía completamente. Había rumores de que la familia de la joven había descubierto algo sobre el pasado de Fernando que los había hecho reconsiderar la alianza. Sea cual fuera la razón, Fernando de repente se encontraba nuevamente buscando una esposa apropiada. Y cuando vio a Paloma en la iglesia un domingo, tuvo una idea diabólica. Paloma había cambiado en los 2 años desde que la había visto por última vez. Ya no era la niña ingenua de 15 años, era una mujer de 17, y el sufrimiento que había experimentado le había dado una belleza melancólica que Fernando encontraba intrigante. Pero más importante para Fernando era que Paloma,
Sabía su secreto. Sabía que él era el padre de su hijo. Si se casaba con ella, podría controlarla completamente usando este conocimiento compartido. Ella nunca podría exponerlo sin exponerse a sí misma. Sería el matrimonio perfecto para un hombre con secretos que ocultar. Fernando comenzó a visitar la casa Uribe nuevamente, para sorpresa de todos. Don Aurelio inicialmente se negó a recibirlo, recordando cómo Fernando había negado su paternidad del bebé de Paloma. Pero Fernando tenía una historia preparada. «Don Aurelio», dijo Fernando con una sinceridad perfectamente actuada, «he venido a admitir que fui un cobarde hace 2 años. Cuando usted me confrontó sobre Paloma, negué mi responsabilidad porque estaba asustado, porque no estaba listo para el matrimonio. Pero he madurado desde entonces, he reflexionado sobre mis errores, y vengo ahora a pedir formalmente la mano de Paloma en matrimonio, si usted me hace el honor de considerarme». Don Aurelio quedó atónito. Fernando finalmente admitía lo que había negado tan vehementemente antes. Y ahora quería casarse con Paloma. La propuesta era tentadora para don Aurelio. Si Paloma se casaba con Fernando, el escándalo potencial quedaría completamente enterrado. El bebé que había sido secretamente entregado habría sido concebido dentro de lo que ahora era un compromiso real. La reputación de la familia quedaría restaurada. Don Aurelio discutió la propuesta con su esposa. Doña Mercedes estaba escéptica pero desesperada por ver a Paloma establecida y el capítulo doloroso del embarazo cerrado definitivamente. «Deberíamos preguntarle a Paloma», sugirió doña Mercedes. «Después de todo, ella es quien tendría que casarse con él». Pero don Aurelio sacudió la cabeza. «Paloma está claramente incapaz de tomar buenas decisiones por sí misma. Su conducta pasada lo demuestra. Nosotros, como sus padres, debemos decidir lo que es mejor para ella». Cuando informaron a Paloma de la propuesta de Fernando, su reacción lo sorprendió. Esperaban lágrimas, protestas, quizás incluso alivio o alegría. En cambio, Paloma simplemente los miró con esos ojos distantes y vacíos que se habían vuelto tan familiares. «¿Es esto lo que desean?», preguntó con voz monótona. «Es lo mejor», dijo don Aurelio firmemente. «Te dará una posición respetable. Enterrará el pasado. Podrás tener una vida normal». Paloma asintió lentamente. «Entonces me casaré con él». No había alegría en su aceptación, ni amor, ni siquiera resignación amarga. Solo una indiferencia profunda que preocupó a sus padres, pero que eligieron interpretar como aceptación madura. Lo que Paloma no les dijo era que ya no le importaba lo que le sucediera. El único ser que había amado verdaderamente había sido arrancado de sus brazos y enviado lejos. Sin Gabriel, nada más tenía significado. Si sus padres querían que se casara con Fernando, se casaría. Si querían que saltara de un acantilado, también lo haría. Nada de eso importaba. No sabía que Fernando había asesinado a su hijo. No sabía que estaba siendo obligada a casarse no solo con el hombre que la había seducido y abandonado, sino con el asesino del niño que había nacido de esa seducción. Y no sabía que Gabriel, aunque muerto, intentaría una última vez salvarla. Capítulo 8. Los preparativos de la boda. El compromiso entre Paloma y Fernando se anunció formalmente en mayo de 1883. La boda se programó para junio, dando apenas un mes para los preparativos. Don Aurelio quería que todo sucediera rápidamente, antes de que algo pudiera salir mal, antes de que los chismes pudieran comenzar. La familia Uribe gastó generosamente en la boda, determinados a hacer un espectáculo que demostraría a toda la sociedad de Veracruz que su hija se estaba casando con un hombre respetable en circunstancias completamente normales. Cualquier rumor sobre el pasado de Paloma quedaría enterrado bajo la ostentación de una boda elegante.
se reservó el salón de baile del Hotel Diligencias, uno de los establecimientos más prestigiosos de Veracruz. Se contrataron músicos, se ordenaron flores de la Ciudad de México, se mandó hacer un vestido de novia con satén importado de Francia. La lista de invitados incluía a toda la sociedad respetable del puerto, comerciantes, funcionarios gubernamentales, capitanes de barco, familias de abolengo. Paloma participó en los preparativos con la misma indiferencia que había mostrado hacia todo desde su regreso. Se dejó medir para el vestido, asintió a las sugerencias sobre flores y música, practicó los pasos del vals que bailaría con Fernando en la recepción. Fernando, por su parte, jugaba el papel del novio feliz con habilidad consumada. Visitaba a Paloma regularmente, le traía regalos pequeños, hablaba entusiastamente sobre su vida futura juntos. Nunca mencionaba el pasado compartido. Nunca hablaba del embarazo o del bebé que Paloma había tenido que entregar. Durante una de estas visitas, cuando estaban brevemente solos en el jardín de la casa Uribe, bajo la supervisión distante de una tía, Fernando finalmente habló de lo que realmente importaba. «Paloma», dijo en voz baja, «¿entiendes que lo que pasó entre nosotros antes debe permanecer completamente secreto, verdad? Nunca debe mencionarse, nunca debe ser discutido. Ese capítulo de nuestras vidas está cerrado». Paloma lo miró con esos ojos vacíos que tanto lo inquietaban. «¿Y el niño?», preguntó. «Gabriel, también debemos olvidarlo». Fernando sintió un escalofrío ante la mención del nombre. No sabía que Paloma había nombrado al bebé. No había esperado que se refiriera a él como una persona real en lugar de simplemente el niño o el bebé. «El niño tiene una buena vida con una familia que puede cuidarlo apropiadamente», mintió Fernando. «Lo mejor que podemos hacer por él es dejarlo en paz, comenzar nuestra vida juntos sin la carga del pasado». Paloma asintió lentamente, pero había algo en su expresión que Fernando no podía interpretar. ¿Era tristeza, resentimiento, o simplemente más de esa indiferencia perturbadora que ella mostraba hacia todo? «Como desees», dijo Paloma finalmente, y se alejó hacia la casa, dejando a Fernando solo en el jardín, con una sensación inquietante de que algo estaba mal, aunque no podía identificar exactamente qué. Los días pasaron rápidamente. La fecha de la boda se acercaba inexorablemente. Paloma, en los raros momentos en que estaba completamente sola, lloraba silenciosamente por el hijo que había perdido, por la vida que podría haber tenido, por la joven que había sido antes de que todo se derrumbara. «Gabriel», susurraba al aire vacío de su habitación, «ojalá estuvieras aquí, ojalá pudiera verte una vez más». No sabía que sus oraciones estaban a punto de ser respondidas de la manera más extraordinaria y aterradora posible. Capítulo 9. El día de la boda y la recepción. El 28 de junio de 1883 amaneció con el calor húmedo típico del verano veracruzano. El cielo estaba despejado, el mar en calma y el puerto bullía con su actividad usual. Era un día aparentemente ordinario en el que ocurriría algo completamente extraordinario. La ceremonia matrimonial se celebró en la Catedral de Veracruz a las 5 de la tarde, cuando el calor del día comenzaba a disminuir ligeramente. Paloma caminó por el pasillo del brazo de su padre, vestida con el elaborado vestido blanco que había sido hecho especialmente para la ocasión. Detrás del velo, su rostro era una máscara pálida e inexpresiva. Fernando esperaba frente al altar, sonriendo con confianza. Para él, esta boda representaba la culminación exitosa de un plan cuidadoso. Había eliminado la evidencia de su crimen, había asegurado el silencio de la única testigo, y ahora estaba ganando acceso a la fortuna de la familia Uribe. Todo había salido perfectamente. La ceremonia procedió sin incidentes.
El padre Ignacio Sánchez, un sacerdote mayor que había conocido a la familia Uribe durante décadas, condujo el ritual con solemnidad apropiada. Paloma y Fernando intercambiaron votos con voces que revelaban dos estados emocionales completamente diferentes. Fernando confiado y firme, Paloma apenas audible y mecánica. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Fernando se inclinó para besar a su nueva esposa. Paloma permitió el beso sin responder, sus labios fríos e inmóviles contra los de él. La recepción comenzó a las 7 de la noche en el salón de baile del Hotel Diligencias. El espacio había sido transformado en un jardín de ensueño con flores tropicales, velas innumerables que creaban un ambiente romántico y mesas cargadas con una abundancia de comida y vino. Los invitados llegaron en oleadas, felicitando a los recién casados, admirando las decoraciones, comentando sobre la elegancia del evento. Era exactamente el tipo de espectáculo social que don Aurelio había deseado. Una demostración pública de que su familia era próspera, respetable y completamente normal. La música comenzó. Un conjunto de músicos tocando valses y contradanzas europeas. Fernando y Paloma abrieron el baile, moviéndose por el piso con la gracia mecánica de dos personas que habían practicado los pasos, pero que no sentían ninguna conexión emocional. Los invitados comieron, bebieron, bailaron y conversaron. El ambiente era festivo, lleno de risas y celebración. Nadie notó inicialmente cuando el niño apareció. Fue una de las tías de Paloma quien lo vio primero. Un niño pequeño, de quizás 2 años de edad, corriendo entre las mesas con la energía ilimitada característica de los niños pequeños. Usaba ropa simple, un poco pasada de moda, y estaba descalzo, lo cual era extraño para un evento tan formal. ¿De quién es ese niño?, preguntó la tía a su esposo. No reconozco a ninguno de los invitados con un hijo de esa edad. El esposo miró hacia donde señalaba, frunciendo el ceño. No sé, tal vez es hijo de uno de los sirvientes del hotel. Pero entonces, más personas comenzaron a notar al niño. Corría entre las mesas, esquivando a los adultos con la agilidad de los muy jóvenes, riendo como si estuviera jugando algún juego maravilloso. «Ese niño no debería estar aquí», murmuró alguien. «Alguien debería sacarlo antes de que cause algún accidente». Varios adultos intentaron atrapar al niño, pero él se escurría de sus manos con facilidad sobrenatural, siempre un paso adelante, siempre fuera de alcance. Y entonces el niño se dirigió directamente hacia la mesa principal, donde Paloma y Fernando estaban sentados. Paloma, que había estado mirando su plato sin comer, sintió más que vio al niño acercándose. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del niño. El tiempo pareció detenerse. El niño era extraordinariamente parecido a como Paloma había imaginado que Gabriel luciría a esa edad. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma forma de la cara, el mismo cabello oscuro que se rizaba ligeramente en las puntas. Y mientras Paloma lo miraba, paralizada por una mezcla de esperanza imposible y terror absoluto, el niño habló. «Mamá», dijo con voz clara, que de alguna manera se escuchó sobre el ruido de la fiesta. «No te cases con él». El salón de baile se quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. Toda la música cesó. Todos los ojos se volvieron hacia el niño y hacia Paloma. «Mamá», repitió el niño, acercándose más a Paloma, extendiendo sus pequeñas manos hacia ella. «Él me hizo daño. No te cases con él». Paloma se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Su rostro, que había estado pálido e inexpresivo todo el día, de repente estaba lleno de emoción, reconocimiento, horror, una alegría desesperada. «Gabriel», susurró, su voz quebrándose,
¿Eres tú? Fernando también se había puesto de pie, mirando al niño con una expresión de terror absoluto. Reconocía esa cara. Era la cara del niño que había asesinado 2 años antes. Pero eso era imposible. El niño estaba muerto. Lo había matado él mismo. Lo había visto enterrar. «No», murmuró Fernando retrocediendo. «No, no puedes estar aquí. Estás muerto». Las palabras de Fernando cayeron como una bomba sobre el salón silencioso. Los invitados se miraron entre sí confundidos. ¿Muerto? ¿De qué estaba hablando Fernando? El niño continuó acercándose a Paloma, ignorando completamente a Fernando y a todos los demás en el salón. «Mamá, te extrañé. Él dijo que íbamos a jugar, pero luego no pude respirar. Dolió, mamá. Y ahora estoy en un lugar oscuro y no puedo encontrar la salida». Paloma extendió sus manos hacia el niño, lágrimas corriendo por su rostro. «Mi bebé, mi Gabriel. Pensé que estabas a salvo. Pensé que estabas con una buena familia». «Me lastimó, mamá», dijo el niño, y ahora había lágrimas en sus propios ojos. «El hombre que está contigo me llevó al río y me lastimó. No quiero que él te lastime también». Fernando, al darse cuenta de que su secreto estaba siendo expuesto frente a toda la sociedad de Veracruz, intentó tomar control de la situación. «Esto es absurdo», gritó, su voz aguda con pánico. «Es algún tipo de truco. Alguien está tratando de sabotear mi boda». Pero entonces sucedió algo aún más extraordinario. El niño se volvió para mirar directamente a Fernando, y sus ojos, que habían sido cálidos y tristes cuando miraba a Paloma, se volvieron fríos y acusatorios. «Tú me ahogaste», dijo el niño, y su voz había cambiado. Ya no era la voz dulce de un niño pequeño, sino algo más profundo y resonante. «Me llevaste al río y pusiste tus manos sobre mi boca y nariz hasta que dejé de moverme. Te vi hacerlo. Recuerdo cada segundo». Fernando retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. «No, yo no. Fue un accidente». «No fue un accidente», dijo el niño con terrible finalidad. «Me mataste porque tenías miedo de que tu secreto fuera descubierto. Me mataste porque era inconveniente para ti que yo existiera». Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el niño desapareció. No se alejó corriendo, no se escondió detrás de una mesa, simplemente dejó de estar allí como si nunca hubiera existido excepto como una visión compartida por todos en el salón. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estaban procesando lo que acababan de presenciar. Un niño fantasma que había acusado al novio de asesinato. Fue Paloma quien rompió el silencio. Se volvió hacia Fernando con ojos llenos de una furia terrible que había estado reprimida durante 2 años. «¿Mataste a mi hijo?». Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del salón todos podían escucharla claramente. «Mataste a Gabriel». Fernando intentó negar, intentó explicar, pero las palabras no salían. Su rostro culpable lo traicionaba. Paloma lanzó un grito que helaba la sangre, un sonido de dolor y rabia tan profundo que varios de los presentes se echaron a llorar solo por escucharlo. Se lanzó hacia Fernando con las manos extendidas como garras, claramente intentando hacerle daño físico. Don Aurelio y varios otros hombres tuvieron que contenerla, sosteniéndola mientras ella luchaba y gritaba acusaciones contra Fernando, contra sus padres, contra todos los que la habían obligado a entregar a su bebé y luego casarse con su asesino. Y entonces, súbitamente, toda la lucha la abandonó. Se desmayó en los brazos de quienes la sostenían, su cuerpo venciéndose completamente. El caos estalló en el salón de baile. La gente gritaba, lloraba, corría hacia las salidas. Fernando intentó huir, pero fue detenido por varios hombres que exigían una explicación.
La boda más elegante de la temporada social de Veracruz había terminado en una tragedia expuesta por un fantasma. Capítulo 10. Las consecuencias inmediatas. Paloma fue llevada de vuelta a la casa de sus padres en un estado de colapso total. Un médico fue llamado y le administró láudano para calmar su histeria. Pasó los siguientes 3 días deslizándose dentro y fuera de la consciencia, murmurando el nombre de Gabriel repetidamente. Mientras tanto, el escándalo explotaba por todo Veracruz. La historia del niño fantasma que había aparecido en la boda, acusando al novio de asesinato, se propagó como fuego. Cada persona en el salón de baile tenía su propia versión de los eventos, y las historias crecían más elaboradas con cada narración. Algunos insistían en que el niño había sido real, que era un hijo ilegítimo de Fernando, que había sido enviado para interrumpir la boda. Otros juraban que había sido un fantasma genuino, que habían podido ver a través de él. Unos pocos escépticos argumentaban que había sido algún tipo de truco elaborado, tal vez un actor niño contratado por alguien que quería vengarse de Fernando. Pero todos coincidían en un punto: Fernando Maldonado había reaccionado con culpa evidente. Sus palabras «estás muerto» y su subsecuente colapso al ser acusado habían sido presenciadas por más de 100 invitados. No podía haber duda de que sabía algo sobre un niño muerto. Don Aurelio, enfrentando el peor escándalo de su vida, intentó desesperadamente controlar el daño. Hizo circular una historia de que Paloma había tenido un colapso nervioso, que había alucinado al niño debido al estrés de la boda, y que Fernando había simplemente sido confundido por la histeria de su nueva esposa. Pero la historia no tenía tracción. Demasiadas personas habían visto al niño, habían escuchado sus palabras. No podía ser descartado simplemente como una alucinación de Paloma. La policía de Veracruz, presionada por el escándalo público, inició una investigación sobre las acusaciones contra Fernando. ¿Pero qué podían investigar? Un testimonio de un niño fantasma. No había cuerpo, no había evidencia física, no había testigos del supuesto asesinato. Fernando, aconsejado por abogados, se negó a responder preguntas sin una orden judicial formal. Argumentaba que había sido víctima de una farsa elaborada destinada a arruinar su reputación. Negaba conocer a ningún niño. Negaba haber estado cerca de ningún río. Negaba todo. Pero socialmente estaba arruinado. Las familias respetables de Veracruz lo evitaban. Sus socios comerciales comenzaron a distanciarse. Los rumores sobre su carácter y su pasado se multiplicaban. Y en su casa, protegida por el láudano y por sus propios mecanismos de defensa psicológica, Paloma se hundía cada vez más profundamente en sí misma, procesando las revelaciones terribles que la aparición de Gabriel había traído. Capítulo 11. Los 3 meses de matrimonio. Cuando Paloma finalmente despertó de su colapso inicial, encontró que su vida había cambiado completamente, pero de maneras que hacían todo peor, no mejor. Legalmente, seguía casada con Fernando. La ceremonia se había completado antes de la aparición del niño fantasma. A los ojos de la Iglesia y del Estado, era la señora Paloma Maldonado, aunque el matrimonio nunca había sido consumado. Fernando, enfrentando la ruina social pero no queriendo admitir derrota, insistía en que Paloma debía venir a vivir con él como correspondía a una esposa. Don Aurelio, atrapado entre la vergüenza del escándalo y las expectativas sociales, acordó que Paloma debía cumplir con sus deberes matrimoniales. «Hiciste votos sagrados ante Dios», le dijo don Aurelio a su hija. «No importa lo que haya pasado, sigues casada. Debes ir con tu esposo». Paloma, todavía en un estado de shock profundo, obedeció. Se mudó a la casa que Fernando había preparado para su vida matrimonial, llevando consigo solo sus pertenencias esenciales y un vacío emocional que parecía imposible de llenar.
Los 3 meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Paloma. Fernando, furioso por cómo la aparición del niño había arruinado sus planes, la trataba con una crueldad que iba más allá de la negligencia hacia el abuso activo. Nunca la golpeaba físicamente, sabiendo que marcas visibles generarían preguntas, pero el abuso verbal y emocional era constante. «Todo esto es tu culpa», le decía Fernando repetidamente. «Si hubieras mantenido la boca cerrada sobre el embarazo, si no hubieras sido tan estúpida, nada de esto habría pasado». Paloma apenas respondía. Pasaba la mayoría de sus días sentada en su habitación, mirando por la ventana hacia el mar, pensando en Gabriel. La aparición del niño en la boda había confirmado lo que Fernando había admitido en su momento de pánico. Había asesinado a su hijo. Su bebé, que debía haber estado a salvo con una familia adoptiva, había sido asesinado por el mismo hombre que la había seducido, abandonado, y ahora la tenía atrapada en un matrimonio que era una prisión. Paloma comenzó a pensar en la muerte, no como una amenaza abstracta, sino como una liberación. La única manera de escapar de Fernando, de escapar de la vergüenza y el dolor, de finalmente reunirse con Gabriel. Comenzó a escribir. Cada noche, cuando Fernando dormía o estaba fuera, Paloma escribía la historia completa. La seducción cuando tenía 15 años, el embarazo, el exilio forzado, el nacimiento de Gabriel, cómo el bebé le fue arrebatado, la aparición del niño en la boda y las acusaciones que había hecho contra Fernando. Escribía con una claridad terrible, documentando cada detalle, cada fecha, cada nombre. Escribía como si estuviera testificando ante un tribunal, presentando evidencia para un juicio que sabía que nunca ocurriría en esta vida. «Esto es mi testimonio», escribió en la última página de su carta, que había crecido hasta convertirse en un manuscrito de casi 30 páginas. «Escribo esto para que la verdad sea conocida después de que ya no esté aquí para contarla. Mi hijo Gabriel fue asesinado por Fernando Maldonado. Yo fui forzada a casarme con el asesino de mi hijo. Esta es mi verdad, y ruego que algún día se haga justicia, aunque yo no esté aquí para verlo». Firmó y fechó la carta. Paloma Uribe de Maldonado, 28 de septiembre de 1883. 2 días después, Paloma se ahorcó. Capítulo 12. La muerte de Paloma y la carta póstuma. Fernando encontró el cuerpo de Paloma en la mañana del 30 de septiembre. Había usado una cuerda fuerte atada a una viga del techo de su habitación. Debía haber muerto en algún momento durante la noche, porque su cuerpo estaba frío cuando Fernando finalmente cortó la cuerda. Su primera reacción no fue dolor o shock, sino pánico. Una esposa suicida apenas 3 meses después de la boda solo añadiría más combustible a los rumores que ya circulaban sobre él. Necesitaba controlar la narrativa. Llamó a un médico amigo que le debía favores, alguien que podría ser persuadido a firmar un certificado de muerte que listara causas naturales en lugar de suicidio. Pero antes de que el médico llegara, uno de los sirvientes de la casa encontró la carta. Era un sobre grueso, sellado con cera, con una inscripción en la letra de Paloma. «Para ser abierto en caso de mi muerte. Por favor, entregar a las autoridades civiles y religiosas de Veracruz». El sirviente, un hombre mayor que había conocido a Paloma desde que era niña y que había visto cómo Fernando la trataba durante esos 3 meses terribles, tomó una decisión. En lugar de entregar la carta a Fernando, la escondió en sus propias pertenencias. Esperaría hasta después del funeral y luego la entregaría exactamente a quien Paloma había especificado. El funeral de Paloma se celebró con la velocidad indecente que caracterizaba a las familias que querían enterrar no solo un cuerpo, sino también un escándalo. Don Aurelio y doña Mercedes, destrozados por la culpa y el dolor,
Apenas podían mirar el ataúd que contenía a su hija. Fernando actuó el papel del esposo afligido con menos convicción de la que había mostrado en ocasiones anteriores. La gente notó su falta de lágrimas genuinas, la forma en que parecía más preocupado por las apariencias que por el hecho de que su esposa estaba muerta. Paloma fue enterrada en el cementerio municipal de Veracruz, en la tumba familiar de los Uribe. El sacerdote que realizó el servicio murmuró las oraciones apropiadas, pero había una tensión en el aire, un sentimiento compartido entre todos los presentes de que esta muerte no había sido natural, sin importar lo que dijera el certificado oficial. 3 días después del funeral, el sirviente que había encontrado la carta de Paloma la entregó al alcalde de Veracruz y al obispo de la diócesis. La leyeron con creciente horror, pasando las páginas que documentaban meticulosamente años de secretos, mentiras y finalmente asesinato. La carta de Paloma era devastadora en su detalle y claridad. Nombraba nombres, daba fechas específicas, describía eventos que podían ser verificados. Explicaba cómo Fernando la había seducido cuando tenía 15 años, cómo había negado la paternidad cuando ella quedó embarazada, cómo el bebé había sido secretamente entregado a una familia adoptiva. Y luego venía la parte más terrible, el relato de la aparición del niño en la boda, las acusaciones que había hecho y la admisión de Fernando de que el niño estaba muerto. Paloma escribía que había pasado semanas después de la boda tratando de averiguar qué le había pasado a Gabriel, enviando cartas discretas al pueblo donde había sido entregado. La respuesta había llegado apenas una semana antes de su muerte. Gabriel había muerto en un accidente de ahogamiento 2 años antes, poco después de haber sido llevado por un pariente que se ajustaba perfectamente a la descripción de Fernando Maldonado. «Mi hijo fue asesinado», escribía Paloma con letra que temblaba de emoción incluso en la página. «El hombre que me sedujo, que me abandonó, que negó ser el padre de su propio hijo, lo asesinó para eliminar la evidencia de su crimen contra mí. Y luego, en una crueldad que supera toda comprensión, regresó para casarse conmigo, atrapándome en matrimonio con el asesino de mi bebé. Escribo esto sabiendo que pronto estaré muerta», continuaba la carta. «No puedo continuar viviendo con este conocimiento, con este dolor. Cada día en la casa de Fernando es una tortura. Cada noche sueño con Gabriel, con su pequeño rostro en la boda diciéndome que no me casara con él, intentando advertirme incluso desde más allá de la muerte. Ruego a quien lea esto que busque justicia para mi hijo. Fernando Maldonado es un asesino, ha matado a un niño inocente y ha destruido mi vida. No debe permitírsele escapar sin consecuencias». La carta concluía con una despedida desgarradora. «A mi hijo Gabriel, mamá te ama, mamá te extraña. Pronto estaremos juntos nuevamente, en un lugar donde los hombres malvados no pueden alcanzarnos. Espérame, mi pequeño, voy en camino». El alcalde y el obispo se miraron cuando terminaron de leer la carta. Ambos sabían que tenían en sus manos un documento explosivo que podría destruir completamente a una de las familias más prominentes de Veracruz. «Debemos investigar estas acusaciones», dijo el alcalde finalmente. «No podemos ignorar un testimonio de este tipo, especialmente viniendo de una mujer muerta que claramente no tiene nada que ganar con mentiras». Se inició una investigación formal. Se enviaron representantes al pueblo donde Gabriel había sido entregado. Encontraron a los Ramírez, quienes confirmaron la historia. Habían cuidado a un bebé durante 2 años. El niño había muerto en un supuesto accidente de ahogamiento y el hombre que había estado presente cuando murió se ajustaba a la descripción de Fernando Maldonado. Se exhumó el pequeño cuerpo de Gabriel. Un médico forense examinó los restos y encontró evidencia que sugería que la muerte no había sido por ahogamiento accidental, sino por asfixia deliberada.
Había daños en la garganta pequeña, consistentes con presión externa. La evidencia era circunstancial, pero damning. Combinada con el testimonio de más de 100 testigos que habían presenciado la aparición del niño fantasma en la boda y la reacción culpable de Fernando, pintaba un cuadro claro de asesinato. Fernando Maldonado fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de Gabriel Uribe. Pero la justicia, como Paloma había temido, no sería servida. Capítulo 13. El escape de la justicia. Fernando Maldonado tenía algo que Paloma nunca había tenido: dinero, conexiones y la protección que la sociedad patriarcal ofrecía a los hombres de su clase. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Argumentaron que todo el caso descansaba sobre el testimonio de una mujer muerta que había estado claramente mentalmente inestable, como lo demostraba su suicidio. Argumentaron que la aparición del niño fantasma en la boda había sido una alucinación colectiva o un truco elaborado organizado por alguien que quería dañar la reputación de Fernando. Argumentaron que no había evidencia directa que vinculara a Fernando con la muerte del niño. Sí, había estado en el pueblo en la época aproximada. Sí, se ajustaba a la descripción del hombre que había estado con el niño cuando murió. Pero eso era circunstancial. No había testigos del supuesto asesinato. El dictamen forense sobre la causa de muerte era especulativo, basado en restos que habían estado enterrados durante 2 años. Y más importante, los abogados argumentaron que todo el asunto del bebé ilegítimo era un escándalo que la familia Uribe había participado en ocultar. Don Aurelio había enviado a su hija lejos, había entregado al bebé en secreto, nunca había reportado el nacimiento a las autoridades. Si había habido un crimen, la familia Uribe era tan culpable como cualquiera. Este último argumento fue particularmente efectivo. Don Aurelio, enfrentando la posibilidad de que sus propias acciones fueran criminalizadas, comenzó a retractarse. Sí, había enviado a Paloma lejos. Sí, había entregado al bebé, pero había sido para proteger el honor de su familia. No había sabido que el niño estaba en peligro. El fiscal del caso, un hombre joven e idealista llamado Arturo Vega, luchó valientemente para llevar el caso a juicio, pero enfrentaba obstáculos en cada paso. Testigos que habían estado dispuestos a declarar sobre la aparición del niño en la boda, de repente se volvían vagos en sus recuerdos. Documentos desaparecían misteriosamente de los archivos oficiales. Jueces que inicialmente habían apoyado la investigación comenzaban a expresar dudas sobre la admisibilidad de la evidencia. El poder y el dinero de la familia Maldonado estaban trabajando tras bambalinas, comprando silencio, intimidando a testigos, influenciando a funcionarios. Después de 6 meses de batallas legales, el caso contra Fernando Maldonado fue desestimado por falta de evidencia suficiente para proceder a juicio. El fiscal Vega, frustrado y amargado, renunció a su posición. «No hay justicia en este país», declaró públicamente. «Los ricos pueden asesinar con impunidad mientras tengan suficiente dinero para comprar abogados y jueces». Fernando salió del juzgado un hombre libre, técnicamente inocente a los ojos de la ley, pero socialmente estaba destruido. Nadie en Veracruz lo recibía en sus casas. Sus negocios fracasaron. La gente se cruzaba de calle para evitar pasar cerca de él. Eventualmente, Fernando dejó Veracruz completamente, mudándose a la Ciudad de México, donde podría intentar comenzar de nuevo bajo un nombre diferente, en un lugar donde nadie conociera su historia. Pero nunca escapó realmente. Aquellos que lo conocieron en sus años posteriores reportaban que era un hombre atormentado, que bebía excesivamente, que a veces gritaba en la noche sobre un niño pequeño que lo perseguía en sus sueños. Murió en 1910,
a la edad de 50 años, de cirrosis hepática. Su muerte pasó sin comentario en los periódicos de la Ciudad de México. Era solo otro hombre más que había bebido hasta morir, sin nada notable en su vida o su muerte. Excepto que en Veracruz había aquellos que recordaban, que sabían, que nunca olvidaron lo que le había hecho a Paloma Uribe y a su hijo. Epílogo. El legado de una tragedia. La historia de Paloma Uribe y el niño fantasma que apareció en su boda se convirtió en una de las leyendas más persistentes de Veracruz. Se contaba y se volvía a contar, cada generación añadiendo sus propios detalles, sus propias interpretaciones. Algunos decían que el fantasma de Gabriel todavía aparecía ocasionalmente en Veracruz. Un niño pequeño visto corriendo por las calles del puerto, desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Otros decían que en el aniversario de la boda, el 28 de junio, se podían escuchar los gritos de Paloma desde la casa donde había vivido con Fernando, el Hotel Diligencias, donde había ocurrido la recepción fatídica, eventualmente cerró. No por razones sobrenaturales, sino por razones económicas. Pero antes de cerrar, los empleados reportaban sensaciones extrañas en el salón de baile donde había aparecido el niño. Corrientes de aire frío sin fuente aparente, el sonido de risas infantiles cuando el salón estaba vacío, sombras que se movían en la periferia de la visión. La tumba de Paloma, en el cementerio municipal, se convirtió en un lugar de peregrinaje extraño. Mujeres que habían sido maltratadas por sus esposos, madres que habían perdido hijos, jóvenes que habían sido traicionadas por amantes, todas venían a dejar flores en la tumba de Paloma, viéndola como una hermana en el sufrimiento. Alguien, nadie supo quién, añadió una segunda lápida pequeña junto a la de Paloma. Llevaba solo un nombre y fechas: Gabriel Uribe, 1881-1881, hijo amado. El cuerpo de Gabriel nunca fue trasladado allí. Permanecía en el cementerio del pueblo donde había muerto, pero la lápida servía como memorial, un reconocimiento de que había existido, había sido amado y había sido asesinado. Don Aurelio y doña Mercedes vivieron solo unos pocos años después de la muerte de Paloma. Ambos envejecieron rápidamente, consumidos por la culpa de haber forzado a su hija a casarse con el asesino de su nieto. Cuando murieron, sus otras hijas se negaron a enterrarlos en la misma tumba que Paloma, sintiendo que no merecían descansar junto a la hija que habían traicionado tan completamente. La carta de Paloma, ese testimonio terrible de 30 páginas, fue preservada en los archivos judiciales de Veracruz. Generaciones de estudiantes de Derecho la leyeron como ejemplo de cómo el sistema judicial podía fallar a las víctimas más vulnerables. Feministas de épocas posteriores la citaban como evidencia de la opresión histórica de las mujeres bajo el patriarcado. En 1983, exactamente 100 años después de la muerte de Paloma, un grupo de académicas organizó una conmemoración. Leyeron la carta de Paloma en voz alta en el lugar donde había estado el Hotel Diligencias. Depositaron flores en su tumba. Exigieron que la historia fuera recordada no como un cuento de fantasmas, sino como lo que realmente era: una historia sobre violencia de género, sobre cómo las familias sacrificaban a sus hijas en el altar del honor social, sobre cómo los asesinos podían escapar de la justicia si tenían suficiente dinero y poder. Paloma Uribe fue víctima múltiple, declaró una de las organizadoras del evento. Víctima de un depredador que la sedujo cuando era apenas una niña. Víctima de una familia que valoraba su reputación más que su bienestar. Víctima de un sistema legal que protegía a los hombres poderosos mientras abandonaba a las mujeres vulnerables. Y finalmente, víctima de un matrimonio forzado con el asesino de su hijo. Su historia no debe olvidarse.
La aparición del niño fantasma en la boda permanece sin explicación hasta el día de hoy. Los escépticos argumentan que debe haber sido una alucinación colectiva, tal vez causada por algo en la comida o bebida. Otros sugieren que fue un niño real, tal vez un actor contratado por alguien que conocía el secreto de Fernando, aunque nadie pudo nunca identificar quién habría hecho tal cosa o cómo. Los creyentes en lo sobrenatural lo ven como evidencia de que los muertos a veces pueden regresar, especialmente cuando han sido víctimas de gran injusticia. Ven en la aparición de Gabriel un acto de amor desesperado. Un niño muerto intentando salvar a su madre de un matrimonio que sabía que la destruiría. Independientemente de si fue fantasma real o algún fenómeno explicable, el efecto fue el mismo. Expuso la verdad que Fernando había tratado tan desesperadamente de ocultar. Obligó a la luz secretos que habían sido cuidadosamente guardados. Y aunque no logró prevenir la tragedia final de Paloma, aseguró que su historia fuera conocida, que su sufrimiento fuera reconocido, que su memoria perdurara. Hoy, más de 140 años después de aquella boda fatídica, la historia de Paloma Uribe y el niño fantasma continúa siendo contada en Veracruz. Es un recordatorio de una época más oscura, cuando las mujeres tenían menos derechos, menos opciones, menos protección contra los hombres que buscaban explotarlas. Es un recordatorio de que la justicia no siempre prevalece, que los poderosos a menudo escapan de las consecuencias de sus crímenes, que las víctimas pueden ser silenciadas y olvidadas. Pero también es un recordatorio de que las historias persisten, que la verdad eventualmente emerge y que incluso aquellos que murieron sin ver justicia pueden dejar un legado que honra su memoria y advierte a futuras generaciones. Descansa en paz, Paloma Uribe. Descansa en paz, Gabriel. Sus historias han sido contadas, su sufrimiento ha sido reconocido. Y aunque Fernando Maldonado escapó de la justicia terrenal, la historia lo recuerda no como el hombre respetable que pretendía ser, sino como lo que realmente era: un depredador, un asesino y un cobarde que destruyó vidas inocentes para proteger su propia reputación. Que su memoria sirva como advertencia y como llamado a hacer mejor, a proteger a los vulnerables, a insistir en la justicia, sin importar cuán poderoso sea el acusado, y a nunca olvidar a aquellos que sufrieron y murieron bajo sistemas de opresión que ya no deberían existir, pero cuyas sombras todavía persisten. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y los niños, sobre la importancia de creer a las víctimas y de insistir en la justicia, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias de misterios históricos, injusticias olvidadas y tragedias que merecen ser recordadas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Y te pregunto, ¿crees que la aparición del niño en la boda fue un fenómeno sobrenatural real o alguna explicación más terrenal? ¿Conoces otras historias donde los fantasmas o fenómenos inexplicables expusieron crímenes ocultos? ¿Cómo podemos asegurarnos hoy en día de que las víctimas de violencia de género reciban la justicia que se les negó a mujeres como Paloma? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta comunidad es un espacio para recordar a las víctimas olvidadas y para trabajar hacia un futuro más justo. Gracias por escuchar la historia de Paloma Uribe y el niño fantasma que intentó salvarla. Hasta el próximo caso.